Taibo, el Departamento de Sociología y Administración Pública le agradece infinitamente su participación y su disposición para dialogar, para conversar con nosotros acerca de este tema que a nosotros nos preocupa mucho, del uso de la narrativa. Nosotros, de cierta manera, como disciplina, consideramos que iniciamos nuestra incursión en la ciencia tomando de la ciencia dura, digamos, el método y procedimientos que endurecían el gesto, la posibilidad de comprender, de interpretar muchos problemas sociales, y padecimos por largos años en diferentes modalidades búsqueda de lo estándar, de lo permanente, de lo constante, búsqueda de las estadísticas, de la explicación de los complejos problemas sociales, y vivimos por mucho tiempo el peso que esto sirvió para sistemas autoritarios de poder, de utilizar la ciencia en los análisis sociales humanísticos con fines de justificar políticas o estrategias de opresión. Pero también vivimos nosotros las diferentes búsquedas que hubo en la hermenéutica, en la fenomenología, en la desconstrucción, en la teoría crítica, en la etnometodología, por sacudirse de este inicio, digamos, en la comprensión profesional seria, digamos, de la sociedad, y en la manera de tratar de encontrar solución a muchos problemas. Y digamos, el uso de la narrativa requiere, por una parte principal, digamos, la participación activa, digamos, del escritor, pero también del lector, la apertura de la posibilidad de hacer lo propio, lo suyo, y no sentir el peso del dato, del análisis de los datos, del trabajo sobre los datos, de la atadura de las fuentes. Vivimos nosotros ese temporal, y bueno, ha habido intentos serios, digamos, de hacer de parte en esas perspectivas análisis de lo a la vista, de lo a mano, de lo que está a la mano, en la fenomenología, en la hermenéutica. Y vivimos recientemente, digamos, a fines del siglo pasado, algo que resulta paradójico, que dentro de las mismas ciencias surgen posibilidades de comprender o de interpretar ciertos fenómenos. Primeramente, René Thom presenta en las ciencias duras modelos matemáticos para establecer mecanismos que puedan captar lo que antes no se captaba en el positivismo, o en el positivismo lógico. Es decir, más allá de la constancia y la permanencia de los fenómenos, también buscar lo accidental, perspectivas anteriores como el procedimiento de diferencias iniciales, que antes pues se buscaba lo accidental, lo involuntario, lo dejado por ahí, sin pretensión, incluso lo original, lo auténtico, lo irrepetible de los fenómenos. Este uso que posteriormente se dio en el psicoanálisis, en la criminología, estos análisis van más a fondo, buscando lo humano, y provienen, y nosotros hemos tenido que recepcionar de las ciencias duras, cosa que en el positivismo fue algo fatal y que nos duró muchos años poder sacudirnos de ellos. Y posteriormente también en la física, Hermann Haeckel descubre métodos, digamos, para descubrir desarmonías, integraciones desarmónicas, dispersiones, formas centrífugas de acontecimientos de los fenómenos en la naturaleza, y
hemos tenido que recepcionar nuevamente para tratar de elaborar teorías un poco más generales y rutas más o menos interesantes. En aquella presentación que tuvimos de manera fragmentada, dispersa, en algunas perspectivas de análisis sociales. Posteriormente en la química, Ilya Prigogine pues crea modelos para buscar lo irreversible con el uso de barcos de semántica, y de ahí crea modelos para mostrar fenómenos en su serialidad, en su dispersión, y estamos en ese momento, digamos, que con el uso de la tecnología, del internet, a lo que nos lleva, digamos, como profesión, buscar recuperar el sujeto del autor, del escritor, pero también del lector. Y en esta búsqueda vemos que ofrece la narrativa en el momento en que la información está disponible, que lo tenemos muy a la mano, o que la podemos buscar porque ya se encuentra catalogada, se encuentra codificada en muchas fuentes, en muchos archivos, que es fácil de cierta manera llegar a ello, pero a la vez requiere, digamos, de una actividad un poco más pretenciosa, de mayor intención, de voluntad y original. Y en esta búsqueda, digamos, lo que queda es establecer un orden de lo encontrado, buscar una continuidad, pero que sea de una perspectiva propia, ambiental, tal vez en un contexto, sí, pero un orden, una discreción a través del lenguaje, a través de la construcción, de la edificación del texto. Por fortuna, digamos, hemos tenido nosotros en México la llegada de ciertos intelectuales que vinieron de países o de regiones de conflictos muy intensos, y con ellos se han creado grandes instituciones en el país: la Facultad de Filosofía de la UNAM, la Facultad de Economía, el Colegio de México. Aquí mismo nosotros tenemos la Universidad de Sonora, nació con los exiliados españoles de la Guerra Civil Española, y ellos teniendo, digamos, buscando una perspectiva filosófica más humana, una forma de brincarse todas estas ataduras que establecía el social survey. Igual hemos nacido aquí, igual mantenemos estas preocupaciones, y en mucho, ahorita creo que esta mañana simboliza pues tener aquí a Paco Ignacio Ortega. Listo, por tanto, esa es la palabra. Primero, agradecerles. Yo jamás en mi vida he asistido a una conferencia a las 10 de la mañana. Me parece un acto masoquista inusitado, ¿no? Entonces, bueno, de veras se los agradezco enormemente, ¿no? Segundo, voy a hacer una conferencia con notas de pie de página para darle un tinte académico, lo cual es fraudulento, como ustedes lo descubrieron, pero bueno, no importa, nos vamos a divertir con el fraude. Tercero, no puedo evitar ser el que soy, por lo tanto va a ser una conferencia absolutamente irreverente, ¿sí? Y voy a empezar desde una esquina que me atrae profundamente, que es mi historia personal. En la medida en que somos nuestra propia historia y no otra cosa, la génesis de una manera de entender la historia como historia narrativa y de promover, promulgar y estimular, animar la construcción en México de una historia narrativa, tiene un origen personal. El origen personal es: yo fui niño de patio de escuela, asoleado a lo pendejo, en ceremonias cívicas pinchísimas donde se recitaban poemas asquerosos sobre la patria. El que no haya sido eso, o no es mexicano, o vivió un accidente histórico.
La historia de México se condensaba en sus orígenes en ese fenómeno abominable gestado por la oligarquía priista mexicana de la ceremonia cívica. ¿Sí? Iba acompañado de otra serie de rituales del poder en este país tan dado al ritual desprovisto de contenido o con lengua de serpiente, en el que una cosa se dice y otra cosa se hace, en el cual se ponían nombres de próceres a estaciones del metro, estatuas de bronce, la mayoría de ellas chafas, la cantidad de estatuas de bronce que le cortaban la cabeza y le ponían otra cabeza en la historia de México es innumerable, ¿no? Al uso, ¿sí? Y generaba un tipo de relación con la historia absolutamente desprovista de identidad y contenido. Conversando con un adolescente hace años, yo le preguntaba, a ver, ¿quién es Mariano Escobedo? Y me decía, este es el nombre de una calle en la Ciudad de México, en Polanco, donde hay un chingo de refaccionarios de automóviles. Y yo decía, en la madre, me han reducido a uno de los personajes más apasionantes de la historia de México, que era Mariano Escobedo, mejor conocido como el general Orejón, un general con una estampa maravillosa, barba florida, cara de perro triste, eternamente parecía en los grabados y retratos que se hicieron. El otro día llegó uno de sus descendientes a mostrar un retrato original, una foto. Me lo han reducido en una pinche calle de refaccionarias gringas y en Polanco. Llega al vencedor de Querétaro, el cuate que le partió una madre a Maximiliano, al hombre que conjuntó al ejército del norte, el tipo que cruzó 2 veces la guerra de secesión en medio de los balazos que le tiraban los sudistas y los yanquis para encontrar a Juárez, ¿no? El personaje que asistió a la desaparición de Bagdad, pueblo mexicano en el extremo oriental, nororiental de este país, pueblo, cual su nombre indica, de pinches contrabandistas, que fue saqueado y lo vio, el hombre que se había vuelto una calle en Polanco. Patético, ¿no? Preocupante, aterrador. Un personaje que sus primeras famas era que tenía un caballo muy chingón, porque cuando se emborrachaba lo llevaba al campamento, nunca fallaba el caballo. El personaje que es derrotado en cumbres de Maltrata cuando avanza el ejército francés, el famoso mejor ejército del mundo, con los suavos al frente, y Zaragoza lo castiga a estar en la retaguardia de la batalla del pueblo. Mariano, ¿qué te hicieron estos güeyes? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Cómo demonios te convirtieron en un hombre de aeropuerto, una estatua chafa, ¿no? Un nombre de calle refaccionaria? Y este fenómeno nos invade la realidad nacional. Me remonto a una historia que me encanta contar. El primer mexicano, suponiendo que existe tal cosa, ¿no? O sea, el primer resto de alguien que vivió en el territorio que hoy se conoce en México, por expresión y simbología, el primer mexicano, el hombre de Tepexpan. Todos ustedes, sobre todo los que tienen más de 40 años, sabrán que es ese pinche primer mexicano. Los más jóvenes ya ni eso, porque los libros de texto de la CEP han desaparecido de la vida, ¿no? Cotidiana, ya ni eso. El primer mexicano. Descubren en Tepexpan unos restos óseos de un personaje, lo reconstruyen y hacen una simulación, una reconstrucción forense, y entonces en los museos mexicanos aparece el hombre de Tepexpan. El hombre de Tepexpan era una chingadera fea hasta la madre. Se le juntaba el nacimiento del pelo con las cejas, tenía una frente de este pinche pelo. Y entonces tú llegabas cuando tenías 10 años al museo y dices, ay güey, es el primer mexicano, puta, yo soy australiano, man. El hombre de Tepexpan, el primer mexicano. Bueno, pues no. Años después, los forenses antropológicos, los antropólogos forenses, arqueólogos,
reinvestigan los huesos del primer mexicano y descubre, que no es hombre, la curva pélvica es femenina, que no era tan fea, y hacen una reconstrucción del rostro. Para esto ya todos los museos tenían al hombre de Tepex, el primer mexicano. Tú ibas a decir, el primer mexicano, raíz y razón, ahí ven, ¿no? Pues no, no era niño, era niña. No pantalón, faldita, camaradas. Y no solo eso, descubre, estudiando las investigaciones que se hicieron en su día, que está asociado a la misma capa de tierra donde hay un mamut muerto a lanzazos. Hay restos de lanzas de madera fosilizadas, petrificadas. Por lo tanto, no era hombre, era mujer, y murió cazando mamuts. Ya las cosas empiezan a mejorar, ¿no? Pero mejorarían todavía más, porque la reconstrucción ósea, pues no era para Miss México, pero no era tan feo. No era tan fea la mujer de Tepexpan, no el hombre de Tepexpan. Para esto era muy caro en términos de museografía cambiarlo, de manera que se hicieron pendejos, ¿no? Había que cambiar 86 museos, 130, y sobre todo había que cambiar las estampitas que tengamos en el cuaderno, que es uno de los males nacionales más poderosos, la pegada de estampitas en cuadernos escolares. Y entonces Valadez siguió. No sé si todavía seguirán vendiendo el hombre de Tepexpan en las papelerías, me sospecho que sí, porque les da hueva poner a la mujer de Tepexpan. Pero vean el cambio simbólico. No venimos de un pinche orangutanzoide, un personaje que parece candidato a asistente de diputado priista, ¿no? Sino venimos de una mujer cazadora de mamuts, chinga. Y por extensión, mamuts, mamones, mandilones, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la estructura simbólica recibe una puñalada, ¿no? Y entonces dices orgullosamente, compañeros, pónganse contentas. Yo vengo de la mujer de Tepexpan, ¿sí? La primera mexicana. Y bueno, hay una peligrosa construcción de la idea de maternidad, etc. Dejémoslo de lado. Cazadora de mamuts. Bien, yo estoy muy feliz y cuento esta historia a todo el mundo que se la puedo contar cada vez que la puedo contar. Y cada vez que llego a un museo donde hay hombres de Tepexpan, digo, mentira, es falso, ese güey no existió jamás. Era niña y cazadora de mamuts. Bueno. Hace 2 años me entrevisto con el director del Instituto de Antropología e Historia de la región de Nuevo León. Y me dice, Paco, te chingaste. Tu historia de la mujer de Tepexpan ya valió, porque hemos encontrado unos restos óseos más viejos todavía. Y dije, carajo, tanto tiempo desenmascarando al monstruo, y ahora me dan el reviraje. Y le digo, cuenta. Y me dice, no, agárrate. Me agarro, porque cada vez que en México te cuestan una historia hay que agarrarte de la silla. Tanta ignominia, tanta mierda, tanta mentira, tanta podredumbre, tanto doble lenguaje que circula por este país. Y me dice, pues, bueno, es mujer. Y dije, vaya, menos mal, nomás me faltaba que sacaran otro güey con mirada esclávica y pelo aquí, ¿no? Es mujer. La descubrimos en China, Nuevo León, en el municipio de China, Nuevo León, y los descubridores le pusieron el nombre de la Dama de China. Y yo, está todo mal. La Dama de China, suena bonito. ¿Dónde vienes de la Dama de China? Pero está mal, está bien. En términos simbólicos, me quitaron a la mujer de Tepexpan, me devuelven la Dama de China. No está mal. Me dice, bueno, pero ahí te va la segunda parte de la historia. Entonces sí me agarré a la mesa más fuerte. Dice, estamos excavando para crear la capa y ver qué restos asociados podemos encontrar y si hay más cadáveres y si hay más restos óseos para establecer bien una reconstrucción antropológico forense de los huesos para ver cómo era la Dama de China, para datar. Ya se había datado con precisión que era más antigua que la mujer de Tepexpan. Y en esas estamos cuando llegan 3 camionetas con unos cuates con AK-47 que se bajan y se dicen, ¿quién es tu madre? Somos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, estamos haciendo una excavación oficial. Esto es federal. El federal es huevo, les dicen los de las camionetas con las sacas. Aquí no se excava nada. Órale, fuera. Resulta que a 1,5 kilómetros del punto de excavación hay una gigantesca barda electrificada. Nadie sabe lo que hay detrás de la barda electrificada, ¿sí? Y que de ahí salieron las camionetas.
De tal manera que la excavación iniciada hace 2 años de la Dama de China está suspendida hasta donde tengo noticia. No ha proseguido, no se ha avanzado, porque los dueños de ese territorio son unos cuates en camionetas con AK-47. Bien, primera metáfora, no venimos del hombre, venimos de la cazadora de mamuts. Segunda metáfora, no venimos de la cazadora de mamuts, venimos de la Dama de China secuestrada por el narco. Bien, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer una estructura narrativa, ¿sí? Pero acabo de hacer algo más divertido. Acabo de darles pasado, identidad, historia. Les acabo de permitir que cuando sus papás digan, no, nosotros venimos, mi papá era suizo y mi mamá tomaba, mi abuelita tomaba chocolate porque le había enseñado a su abuelita que era de París. Es pura madre, yo soy mexicano y vengo de la Dama de China. Les acabo de dar argumentos para la construcción crítica de una identidad medio loca, pero ni pedo, en este país nos tocó China. Es un país, nota aquí de página número 1, en el cual los fundamentos ideológicos se encuentran en la asociación Alfredo Jiménez. Si a fin de cuentas venimos de la nada, y a la nada, por Dios que volveremos, Hegel puro, como puede notarse, ¿no? Me veo del mundo que al fin él es eterno, Hegel pasado por Marx. Clarísimo, pues, ¿no? Entonces, no soy monedita de oro para buscarles a todos, etc. Bueno, una revisión del capítulo de ¿qué capítulo era? Bueno, al fin y al cabo, de toda la construcción de la teoría de la plusvalía. Visitarla en memoria y de emociones, es preciso decir otra mentira, caracterización tradicional de todo discurso de un presidente mexicano. Te diré que llegué de un mundo raro, o sea, como los traen los marcianos, ¿no? O sea, todos estos güeyes son aliens, no es posible que haya mocos sucesivos como Fox o como el otro, el Calderón, o ahora el Peña Nieto, centro y origen de 100,000 mentadas por Twitter anteayer, que rompe un récord mundial. Que tuvo toda madre, no le diga a nadie, pero yo también mandé en mi Twitter. En un país sustentado ideológicamente en esta visión de izquierda de Cuco Sánchez y José Alfredo, pues la Dama de China secuestrada por el narco, está toda madre, ¿no? Como elemento simbólico constitutivo de lo nacional. Fin de la nota de pie de página. Regreso al texto. Yo crecí en eso, en la ceremonia cívica del patio escolar, en la estampita, en una historia de México francamente tediosa y aburrida, acumulativa de fechas, con personajes que no me calentaban, no me interesaban, no me atraían, con los que no construí identidades. En la secundaria el fenómeno se perpetuó y se profundizó, y ya llegar a la prepa fue verdaderamente maligno. Yo en la prepa era un adolescente que adoraba a Che Guevara, era pro-vietnamita, me gustaban las canciones de la Nueva Trova y de los cantantes españoles de la disidencia antifranquista, leía novelas de John Dos Passos y leía a Jean-Paul Sartre cada vez que mi entendimiento daba para ello. Y llega un cuate a darnos historia de México, 7 de la mañana, hora que es conocida planetariamente porque las banquetas todavía no han sido puestas en las calles. Y era un personaje siniestro. Era un diputado suplente del PRI que daba clases en la preparatoria 1, donde yo estudiaba, preparatoria que se caracterizaba porque era muy prestigiosa. Era la época en la que los neoliberales todavía no habían decidido que la educación pública es una mierda y que hay que mandar a tus hijos a universidades gringas, ¿no? Y entonces daba prestigio aparte de un salario. Pero además eran trans absolutos, evidentemente. Vendía sus apuntes y el que no los compraba no pasaba de año. Y sus apuntes eran una cosa, un cuadernillo horroroso en stencil, medio borrosón, aburridísimo. Y entonces llegaban a las 7, tenían una voz además francamente desagradable, monocorde, pareja. Y entonces abría sus apuntes y se ponía a leer. Era su concepto de dar clases.
Y entonces, la campaña de Morelos, la primera campaña, Morelos se hallaba muy preocupado en torno a la zona de Cuautla cuando a las 7 de la mañana perdón, por otro caso, empezaban a caerse de las bancas de paleta los camaradas. Los que tenían suerte se caían sobre la paleta, los que no tenían suerte chingados en el suelo, pues. En aquella época tengo que admitir que un personaje de apellido Bustamante, a que no he vuelto a ver desde entonces, inventó un método para tratar de animar la situación, que era se sentaba en la fila hasta atrás, tenía un palo de 2,5 metros y les picaba el fundillo de hasta adelante, de tal manera que era alternativo. Te ibas durmiendo sobre el banco de paleta o te elevabas en el aire, producto de la emoción que te causaban las campañas de Morelos. En una campaña que debería ser interpretado por el maestro como los tengo aquí, atrapados en la profundidad. Total, yo lo odiaba. Y por extensión, racionalmente, pues odiaba la historia de México. ¿Pinche historia? ¿De dónde? ¿Yo qué? A mí, Ho Chi Minh, que fumaba un chingo, ¿no? Y que dirigía la revolución más bella y sacrificada, heroica, gloriosa, los vietnamitas, unos huevotes, eran chiquitos, pero unos huevotes. Y la liturgia de la izquierda radical, el amor por las causas sociales, el calor, los ecos emocionales, pues venían del planeta. La historia de México me la pellizcaba, pues, y la odiaba. Se presenta el movimiento 68 y nos vamos a la calle y nuestras pancartas pues se echen, ¿no? Y de repente nos preguntamos algún día en voz alta, los cientos de miles que estamos, ¿y México? Y esa pregunta, después del 68, a muchos de nosotros nos tenía verdaderamente inquietos de dónde venimos. ¿Por qué? Porque por un lado habíamos creado una identidad con connotaciones planetarias, pero no nacionales. Lo más que llegábamos en términos de pasado era el amor y el respeto por Demetrio Vallejo y los ferrocarrileros del 58-59, ¿no? Ahí algunos sabían algo de Rubén Jaramillo y la heroica lucha de los trabajadores cañeros en Morelos y su asesinato terrible. Por otro lado, nos habían privado de la historia nacional. La campaña había destruido cualquier forma de identidad. Nos cagaban las estampitas, ¿no? Y entonces, la ansiedad creció. Y muchos de nosotros pues, empezamos a intentar buscar la historia de México. En mi caso fue un camino muy raro, dándole la vuelta. Empecé por estudiar movimientos obreros y luchas sindicales en los años 20 y 30, la historia del surgimiento de la izquierda nacional, y le fui dando la vuelta hasta que un día abro por azar la biografía de Gutiérrez Ledón, de Miguel Hidalgo, un libro fascinante que contiene una cantidad de información impensable. Y leo por azar, y el cura hablaba 7 lenguas. Y la curiosidad es la madre de todas las ciencias, de todas las sabidurías, de todos los amores, de todas las afinidades profundas. Y me pongo a averiguar qué chingados 7 lenguas hablaba Miguel Hidalgo. Y rastreo, y sigo rastreando, y busco y encuentro. Encuentro que hablaba latín, claro, sacerdote. Encuentro que hablaba castellano, claro, sacerdote en la Nueva España. Encuentro que hablaba italiano, muy bien, que le permitía, pues para entrar en el mundo del Renacimiento. No solo la Capilla Sixtina, los frescos y Miguel Ángel, también Maquiavelo. Y hablaba francés. Y hablaba francés a un nivel sorprendente. No solo leía fluidamente en francés, sino que traducía del francés. Y voy más allá, ¿francés para qué? Obviamente es el lenguaje de la revolución. ¿Sí? Es el pensamiento libertario de la revolución francesa. Y dices, ay, y dices, ¿y qué tan francés? Y descubro que en uno de sus múltiples exilios traduce una obra de teatro para ponerla en el pueblito donde está viviendo, en el atrio de la iglesia, donde un grupito pequeño de feligreses llegan con sus sillas y hacen teatro.
y descubro al cañón, que traduce a Molière, prohibido por la Inquisición en esos momentos en América Española. Entonces, mi imagen del cura empieza a trastocarse. Un cura que habla estos, que traduce a Molière, prohibido por la Inquisición. Pero digo 4, ¿y las otras 3? Tarasco, Purépecha, Otomí, Náhuatl. Habla 3 lenguas indígenas, no una, 3. Y entonces la imagen del cura se va construyendo en mi cabeza, hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, hacia adentro. El lenguaje. Son los lenguajes que le permiten conectar con el mundo de las ideas, de los cambios profundos de la cultura, y con el mundo de las comunidades. Y mi interés por Hidalgo se vuelve un interés profundo, y entonces empiezo a leer todo lo que cae en mis manos sobre Hidalgo. Para mí, Hidalgo en esos momentos es la imagen de cientos de miles de estatuas horrorosas, todas ellas con un personaje desarmado. No hay estatuas de Hidalgo con pistola, ¿sí? Muy pocas de Hidalgo con caballos, si no es que ninguna, aunque era un excelente jinete, y vestido con una especie de traje, pues de los que usaba mi mamá cuando iba a las fiestas de disfraces en los años 60, ¿acuerdo? Jalándose una pinche borla de cortinero para amarrar la cara, ¿no? Paternal, calvo y cura. Ay, güey, yo soy muy anticatólico en términos de simbología. Era niño ateo. A los 7 años dije que renunciaba a la religión católica porque no dejaban fumar en las iglesias. Yo todavía no fumaba, pero iba a fumar. Y entonces, de repente, ese Hidalgo y el otro Hidalgo. Y descubro que entre el llamado a la insurrección en Dolores, a la llegada a Guanajuato, una semana, pone en pie de guerra 25,000 indígenas. Puta, para mí organizar a los vecinos de mi casa me ha costado meses, ¿no? Y ellos son clase media ilustrada, chica, ¿no? 25,000 indígenas, armados con palos, piedras, con taparrabos, descalzos, que son la gran fuerza de combate que toman a Alhóndiga Granaditas. Y veo, y el cielo de la Alhóndiga quedó nublado a pedradas, porque el río de los Conejos, que está fuera de Guanajuato, venía seco, y entonces la piedra de canto redondo de río vuela más, es más chingona para pedrear, ¿no? Y entonces voy y veo el río, y veo la piedra redonda, y me pongo frente a la Alhóndiga, y digo, puta, pero aquí entrar es cabrón, los muros son de este ancho, la azotea está dominada por tiradores, el ejército de Hidalgo no trae cañones. Y entonces voy encontrando las crónicas. Afortunadamente, el material sobre Hidalgo que existe hoy en México para trabajar es de una riqueza endiablada. Ahora hay que trabajar un montón, ¿sí? Hay que expurgarlo, reunirlo, reorganizarlo, narrarlo. Y entonces, primero había que bajar del techo a pedradas a los francotiradores. Pero para tirar una piedra a un edificio elevado, porque además la Alhóndiga, si bien saben, está en una lomita, pues hay que ponerse a 30 metros, a menos no da la piedra, a no ser que traiga sonda, e incluso si trae sonda, pues a más de 40 metros no la haces, pues, ¿no? Y los bajaron a pedradas. O sea, había que poner el cuerpo, había que irse a morir ante tiradores. Las troneras de la Alhóndiga te permitían sacar la punta del fusil y fusilar a los que te ponían por enfrente. Y te das cuenta que es un ejército que va a todo y nada. Y te das cuenta que fue lo que les dijo Hidalgo. Hidalgo les dijo, llegó la hora de la revolución. Quemen las pinches haciendas, saquen las trojes. No dijo pinches porque no era como yo era cura, pues, ¿no? Saquen las trojes, inunden las pinches minas, ¿sí? Llévense el maíz, quemen las casas de las patronas. Era la revolución social. Y lee las crónicas tradicionales. No, porque Hidalgo en sus escritos mantenía una posición ambigua y decía, no llamaba a la independencia directamente, sino que decía que coyunturalmente había que apoyar a Fernando VII, porque Fernando VII era medio pendejo, pero los franceses... Esas son las cartas destinadas a convencer a 14 criollos con los que se escribía. ¿Qué les hablaba en lengua a los indígenas?
¿Qué les decía? ¿Cómo los motivaba a ir hacia la muerte? Pues la revolución es la muerte, la posibilidad inmediata, cercana, próxima de la muerte. Los llamaban la revolución social. Y entonces dices, chingue su madre el mundo, ahora sí ya tengo padre de la patria. Sí, ahora sí, no es el de las estatuas. Y sigo, y me voy encontrando con las frases de Hidalgo cada vez que llegaba a un pueblo. Abría la cárcel y decía, hijos míos, al fin y al cabo cura del pueblo, su justicia no es nuestra justicia. Y señalaba con el dedo hacia la Ciudad de México. Y lo sigo diciendo, Hidalgo está vivo. Hoy yo miro, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Norte para allá? ¿Sur para allá? O sea, dejan andar como por allá, ¿no? Bien, pues señalemos hacia los pinos y digamos, su justicia no es nuestra justicia. Hidalgo está vivo todavía. Y esto es recuperar la historia, esto es construir identidad. ¿Qué significa? Básicamente, significa que el rastreo del pasado va permitiéndote de alguna manera elaborar una relación de identidades que te permite proyectarse hacia el futuro y que hasta ahora ha sido manejada fraudulentamente, despojándola de brillo, de contenido, de aristas, en términos de la historia oficial, sustentada en la educación, el libro de texto, las estampitas, los nombres de calles. Por cierto, nota de pie de página. Saben ustedes que las estampitas de Hidalgo, los billetes que traen la imagen de Hidalgo son falsos, ¿no? Ese Hidalgo no existió. El Hidalgo de la estampita, el Hidalgo de los billetes no existió. Hidalgo en vida solo fue retratado una vez, en una imagen hecha por un imaginero de Jalisco, de este pelo, tallada en madera, que se conserva afortunadamente en el Museo del Castillo de Chapultepec, en la que se ve a un personajito chiquito, con botín, un gabán que le va desde el cuello cerrado, de negro, desde el cuello hasta los tobillos, una chistera, una media chistera que le sube desde aquí, y no tiene la nariz que estamos acostumbrados a ver, tiene una nariz aguileña. Es el único muestra tomada en vida de Hidalgo de Arena. Hidalgo no fue dibujado, no fue retratado. Entonces, ¿de dónde salió el Hidalgo de las estampitas, el Hidalgo de los billetes? Y entonces dije, caray, esta historia es mía. Me pongo a rastrear y descubro que el primer retrato de Hidalgo lo hace Ramírez, el pintor de la corte de Maximiliano, 50 años después de la muerte de Hidalgo. Maximiliano le pide a Ramírez, era un pintor de gorditas rubensianas en escenas bíblicas en los techos de los castillos, horrible, terrible. Le dice, Ramírez, hágame usted un retrato de Juárez para ponerlo atrás de mí en el palacio de Hidalgo, en el palacio de Chapultepec. Y Ramírez pues, se va a Guanajuato. Y entonces, como no quería ir solo, se lleva consigo, me cabrón, un favor, a un botánico de origen luxemburgués, posiblemente, que estaba en la corte de Maximiliano. Como no encontró ninguna huella viva de Hidalgo y como no había gente que le pudiera contar cómo era, porque ya había muerto 50 años después, pues se pintó a su cuate. Por lo tanto, nuestro padre de la patria, reproducido en centenares de estampitas, millones de estampitas, centenares, millones de billetes, no existe, es un fraude. Es el pinche botánico que además se fue de México y ni su nombre dejó, ¿sí? Para todavía castigarnos más con la ignominia. Pero no solo eso, un año después Maximiliano le dice, hágame otro retrato, y Ramírez, que era un jeta, pues le hizo otro, nomás que se le olvidó y le cambió el color de los ojos. De tal manera que a partir de ese momento, los retratos de Hidalgo tienen los ojos cafés, los ojos negros, los ojos verdes, los ojos grises o los ojos azules. Variante número 1, Hidalgo es el inventor de los pupilentes. Variante número 2, estamos ante uno de los grandes fraudes históricos en la construcción de la imagen del personaje que sería concebido, caracterizado y señalado como padre de la patria.
Ese Hidalgo no existe, es falso. Y hemos estado recortando la pinche estampita, y no solo eso, hemos sido perversos, porque ahora ya le recortamos las estampitas y las pegamos en los cuadros de nuestros hijos. ¿Sí? La perversión se profundiza, ¿sí? Y se perpetúa. Y el Estado mexicano, partícipe, cómplice, feliz de tener un Hidalgo de estampita, y Hidalgo de billete, e Hidalgo de mentira y de cartón. Porque la metáfora que contiene una historia como esta, pues es clara. Es tan fraudulento como el gobierno que hoy nos gobierna, nacido de fraudes electorales. ¿Sí? Hijo de gobiernos nacidos de fraudes electorales. Nieto de gobiernos nacidos de fraudes electorales. Bien, así la cosa. Fin de la nota de pie de página. El encuentro de la historia, el contacto, la construcción de identidad. Pues era inevitable que se produjera un debate y empezaran a salir informaciones de medios. Yo intenté irme por los caminos de construir no solo una reconstrucción lo más fidedigna de algunos hechos, algunos momentos, algunas etapas, sino de enfrentarme también con la tradición académica que mientras estaba produciendo en términos de máquina de hacer garbanzos y churros la historia oficial, estaba produciendo la historia académica. Y la historia académica no era la historia oficial, pero tampoco era la historia de la construcción de identidades. Recuerdo perfectamente un debate en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con los que estaban reformando la carrera de historia. Y entonces yo decía, repleto de sentido común, perdón que hable de mí mismo en estos términos, pero era el puro pinche sentido común, que era, explíquenme por qué necesitamos 3 cursos de paleografía. Paleografía, la técnica interpretativa de la letra y el grifo manuscrito del siglo que te dé la gana. 3. Y no hay uno solo de narración de la historia. ¿Cómo? Primer debate. Por más que lo intenté, me fregaron. 3 cursos de paleografía, ni uno cero. Y segundo, ¿cuál es la lógica de la carrera? O sea, tratemos de entenderla para ver cómo construir el programa. Yo decía, tal como está construido, la lógica es profesores de historia que dan clases de historia para formar profesores de historia que darán clases de historia. La reproducción ampliada, diría Marx, ¿no? Y la función de la historia, hasta donde tengo entendido, la historia juega un espacio no solo interpretativo, sino informativo, divulgativo. Interpretas para divulgar, estudias para contar, ¿no? O estudias para crear profesores que reestudien y entren en el ciclo de la reproducción, de la mecánica. Es decir, si es así, no es posible que se esté trabajando con lógicas primitivas, como por ejemplo la teoría del marco teórico. Y me eché mi errando con la teoría del marco teórico. El marco teórico, que hay que conocer perfectamente, fue una de las maldades académicas que todavía nos persisten en nuestras universidades, es la preconstrucción de la interpretación del material con el cual vas a estudiar lo que vas a estudiar. Ningún pintor con 2 centímetros de cerebro hace marcos teóricos, pinta el cuadro. Y su marco teórico está en el cuadro que está pintando, porque no es un marco, es el material que utiliza para pintar, que está en la pintura. Ergo, yo decía, ¿para qué chingados todas las tesis tienen 6 capítulos previos o uno gordo sobre el marco teórico? ¿Sí? O sea, nos tienen que explicar qué material van a usar. Pues yo decía, voy a hacer una tesis que diga marco teórico, lápiz y papel. Capítulo 2. Y sigo. O sea, o introduzco una reflexión ideológica en el contexto de lo narrado, ¿sí? O para qué demonios lo explicito, cuando además en el 95% de los casos una cosa era el marco teórico y otra cosa era la tesis. Valía para pura madre. No se utilizaba el supuesto arsenal ideológico que luego sí. Entonces, Hemingway lo decía muy bien,
Cuando termines un libro, quítale el primer capítulo y vas a ver cómo mejora, ¿no? La sabiduría del escritor ahí imperaba. Bueno, esa pinche batalla la perdí también. Y ahora el pinche marco teórico está por delante. De nuevo la batalla y el conflicto contra la estructura académica. Decían, estadística, de la que hablaste de las estadísticas. Sí. ¿Qué es la estadística? Una tabla de números que se pone en las páginas para demostrar que hay una interpretación numérica de algo. No, la estadística son unos números que se leen y que luego se cuentan. O sea, alguien dirá, no se leen, se interpretan. Digo, no, primero se leen, luego se interpretan, luego se cuentan. Pero primero se leen. Ergo, la acumulación de páginas y páginas de numeralia no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es el ordenamiento de la numeralia para que el lector pueda entender colocado en el momento. O sea, y entonces había introducido la palabra maligna, el lector. Porque todos los académicos de historia con los que yo debatía, a los cuales les ponían unas chingas locas, pero tienen un aguante, tienen un pinche aguante. Se ve porque el cheque llega todo cada quincena y entonces les vale madre lo que les digan. Yo decía, a ver, he usado la palabra maldita, ¿verdad? He dicho el lector y los he visto mirar las paredes con extrañeza. Pues sí, ¿quién chingas leía las tesis? Y luego me he revelado el sistema de puntuación para los profesores. Un artículo especializado en revista especializada, 8 puntos. Un artículo de divulgación, 1 punto. O sea, no mames. De veras, no saben que es mucho más difícil hacer un artículo de divulgación que un artículo especializado, porque tienes que encontrar unos niveles de síntesis mucho más profundos y una capacidad explicativa que no tienes en el otro. Y porque las buenas revistas especializadas son de divulgación, las malas no, las buenas sí. ¿Sí? Y vuelve sobre la guerra, y a darle duro, a ver si funcionaba. Y no funcionaba, no entraba, no cabía, el mundo era un mundo cerrado. Y decía, ¿cómo es posible que ustedes le pidan a un alumno que escriba una tesis si nadie lo enseña a escribir en esta escuela? Si no hay un taller de lecturas de narraciones históricas, si no hay un taller de escritura, de verbo, sujeto, complemento, sujeto, verbo, complemento, órale, hermano, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo esperas que pueda convertir lo que ha aprendido e investigado en información digerible si no hay ningún instrumento para que él sepa contar una historia? Y entonces me decían, no, divulgar es un género menor. Y yo decía, divulgar será un género menor para los búlgaros o los vulgares, dependiendo de qué nación del mundo estamos hablando. Pero, camarada, divulgar es un género mayor. Cuando estás haciendo historia divulgativa en serio, estás haciendo historia diagonal, transversal. Tienes que saber historia de los uniformes, historia económica, historia de las costumbres, historia de la comida, historia de las armas, historia económica, historia política básica. Y yo decía, a ver, les pongo un pinche ejemplo. Toda la interpretación de las campañas de Washington, hasta que no llegó un novelista como Howard Fast, era una interpretación política clásica. Cuando Howard Fast llegó, se puso a preguntarse cosas, como por ejemplo, ¿por qué atacaron de noche? ¿Por qué la humedad era un problema? Por el rifle de cazoleta, que si se humedece la pólvora no dispara. ¿Por qué las canestogas fueron tan importantes? Las lanchas de 12 remos de Nueva Inglaterra, que se sumaron al ejército. Fast empieza a contarte cómo los elementos tecnológicos de la época construyen límites y posibilidades. ¿Por qué los cristianos son la fuerza de choque clave del ejército británico? Pues por el uso de la bayoneta. El cazador norteamericano tiene un tiro de bala que es bueno a 150 metros y no más que eso, pero cuando la carga de bayoneta se produce, pues nomás tiene el fusil para dar palo y se enfrenta a la mortífera bayoneta de los cristianos, ¿no? O sea, Fast, con una sabiduría enorme y una lectura profunda de historiador grande de la Revolución Norteamericana, pues empieza a encontrar maneras de símbolos de interpretación. Es el primero que hace un análisis político del Ejército de Liberación de Washington y que establece que la presencia de migrantes de primera generación que vienen de persecuciones religiosas en Europa les da la consistencia política para poder enfrentar a los ingleses.
son todo o nada, vienen de ser castigados, perseguidos, quemados en hogueras. Y para ellos la defensa del nuevo territorio, llámese Estados Unidos, la defensa de la libertad. La motivación política del ejército es la que les permite sobrevivir el año de Valley Forge. Todo el mundo me miraba y me decía, ¿este güey de qué está hablando? Primero, porque no sabían nada de la historia de la Revolución Norteamericana, y segundo, porque jamás habían ido a Howard Fast. Y entonces yo alucinaba y decía, ¿pero qué leen, camaradas, ustedes? O sea, ¿cómo estudian la depresión de 1929 y no leyendo yo en 2 pasos? ¿Sí? O sea, las fuentes no históricas sino literarias estaban excluidas del programa académico, eran pecado. ¿Sí? Aquí, ¿quién chingados explica mejor la alianza macabra entre los hijos de los tenderos porfirianos y las hijas de los generales obregonistas? Si no es Carlos Fuentes, en la región más transparente, donde nadie la contó mejor que él, en términos de interpretación clasista. Y lo que teníamos era una mezcla de positivismo pinche, racionalismo anticuado y marxismo neandertal. El marxismo neandertal ha hecho un pinche daño inmenso a la academia mexicana. El marxismo neandertal es aquel que llegas a un lugar y si son 3, matas a uno y los 2 que quedan se cinden, ¿no? Y es un planteamiento de que existe una teoría supraexplicativa del todo y que si la conoces ya lo que chingaste, ¿sí? Y que no tiene que ver con la correlación entre lo económico, lo histórico, lo político, etcétera, etcétera. De repente tú decías, ¿están en contra o a favor de la biografía como género histórico? Porque en principio los marxistas neandertales están en contra de la biografía. La biografía es un género que privilegia lo individual frente a lo colectivo. Y tú dices, no, compañero, a ver, un poco de budismo, a ver si se componen, cabrones. El mundo está contenido en un grano de arena, invierte el proceso. El grano de arena contiene el mundo. Si haces biografía, haces por expansión, extensión y confrontación historia de época. Un gran personaje es una época. Hay que saber leer, hay que saber contar, pero es así. Bueno, porque tampoco la dialéctica no era el fuerte. No había oído lo suficiente a Cuco Sánchez, como yo les demostraba al principio de esta conferencia. Total que la guerra contra la academia pues, es una guerra mortal. Y yo me remito a una realidad que ha producido en términos de historia divulgativa la Academia Mexicana en estos últimos 30 años, que haya impactado a la sociedad mexicana, que le haya cambiado. Pues, ¿saben dónde tenemos que remontarnos para que tal cosa suceda? Y nos tenemos que poner a llorar. Nos tenemos que remontar a los positivistas porfirianos como Bulnes, que sí impactaron a la sociedad mexicana con publicaciones masivas, anticuaristas, claro, ¿sí? Y después de eso, la historia del Colegio de México, o incluso el propio José Villegas, ¿no? Y los grandes autores, historiadores sólidos del siglo XX, como Valadez, que hace la misma historia que José Villegas, con 3 tomitos y con una precisión que tiene, pues son. Entonces yo decía, bien, dale, perdí la batalla en antropología, el programa quedó como quedó y yo creo que todos los años lo van estropeando más, y cada vez es más aburrido, y cada vez motiva menos, y cada vez produce historiadores con menos ganas, menos filo, menos lógica, menos empatía, menos amor por la historia, menos capacidad política. Y entonces empecé a incursionar en lo que podríamos llamar una historia narrativa, donde sin hacerle daños ni heridas a la profundidad de la investigación, pues lo que hacía era incorporar elementos de la literatura. ¿En qué? ¿En la investigación? No, en la manera de contarla. O sea, ¿cuáles son las reglas de la historia narrativa? Primero, no le pongas en la boca a nadie cosa que no tengas testimonialmente claro que ha dicho. No se vale. No te metas en la cabeza del personaje y digas, debe haber pensado. No. ¿Sí? Nada de debe haber pensado. Tercero, cuando especules, especula de manera abierta, dejando que el lector participe de la especulación y la distinga como especulación y no como afirmación histórica. ¿Sí? El hecho de que el ejército de la Reforma fuera un ejército de voluntarios, a diferencia del ejército de la Contrarreforma, que era un ejército de leva, va a ser la diferencia. Afirmación demostrable históricamente en la medida que tenemos
las composiciones de varios batallones de uno y otro lado, donde están los oficios, y sabemos que en un lado eran voluntarios y en otro era de León. ¿Sí? Zaragoza debe haber pensado, instantes antes de iniciarse la batalla del Puebla, reformula. ¿Es posible que Zaragoza pensara poco antes de la batalla de Puebla? Comparte tu duda con el lector, pero distingue claramente lo que sabes de lo que no sabes. Sin embargo, Zaragoza quería, porque aquí están las cartas dirigidas al ministro de Guerra, donde explícitamente pide esto y esto otro. Afirmas lo que puedes construir con una investigación sólida, especulas abiertamente de tal manera que el lector puede participar de tu duda o no. Segundo, abandona la teoría dirigista de la historia. O sea, tú no participas del concepto, yo no participo del concepto, tesis, demostración, porque me encarcelan. Libros interesantes como La Revolución Congelada de Gili, Interrumpida de Gili. Fíjense, dije Revolución Congelada porque es el título que originalmente le quería poner. Chistoso. Está basado en una preconcepción hipotética, establece una hipótesis, luego la desarrolla, lo que le cuadra lo mete, lo que no le cuadra no. Claro, es su primer libro, está escrito en la cárcel, en condiciones muy difíciles, y tiene un montón de virtudes, pero yo no quería ir por ahí. No podía participar de la idea de que preestablezco la hipótesis, luego uso lo que me interesa para demostrarlo. Una historia narrativa implicaba primero cuenta, luego interpreta. Y cuenta de manera abierta, de tal manera que el lector puede disentir de tu interpretación o alterarla. Participa del concepto básico que un autor que hace historia narrativa tiene que tener con su lector, que mis lectores son inteligentes. Si escribiera para lectores pendejos, estaría en la Secretaría de Hacienda del gobierno de Videgaray, ¿sí? Escribiendo mentirotas todos los pinches días, a cual más grande y a ver quién se la traga. El supuesto del lector inteligente es fundamental para un historiador que hace historia narrativa, y es fundamental para cualquiera. Si no crees que tus lectores son inteligentes, deja de escribir. ¿Sí? Todo esto articulado iba proponiendo una serie de elementos de utilización de las técnicas de la narración en la narración de la historia, no en la investigación de la historia. Iba planteando el valor de la anécdota, enorme, porque la anécdota es sintetizadora, es ejemplificante, porque la anécdota hace el retrato fulminante, porque la anécdota incorpora elementos atmosféricos de correlación, porque la anécdota crea contexto. ¿Sí? Uno, dos. La importancia de la colocación de los personajes de maneras sucesivas y no presentados simultáneamente. Tú no puedes empezar un capítulo diciendo los 14 generales que integran las brigadas de la División del Norte son este y este, y este era este, esto. No, velos dosificando, no necesitas ponerlos en la misma página. Ve creando personajes que permitan que el lector los identifique, los construya, los incorpore en la narrativa. No los amontones. Cualquier novelista sabio te sabe que no puedes meter 21 personajes en un capítulo. Tienes que meterlos de 3 en 3, de 5 en 5, de 1 en 1. Tienes que darles el tiempo para que crezcan antes de poder interrelacionarlos con otros personajes. Así la cosa. El valor del diálogo. Reproduce los diálogos donde los encuentres, pero verifica su legitimidad. ¿Sí? Dicen que, y cuando no la tengas, usa el dicen que dijo. Sin miedo, participa de tus dudas con el lector. El lector es inteligente para asumir no solo la afirmación, sino la duda. Y este es un elemento de narrativa, participa de tus dudas. ¿Sí? Y una serie de técnicas narrativas más que vienen de la ficción, del cuento, de la novela, que usadas en la construcción de la historia no demeritan la profundidad de la investigación, sino que enriquecen la función fundamental de la historia, que es contársela a otros. Y hoy, en México, esa es una de las claves. Escribimos historia para contarnos la historia, para construir identidad.